Voy a hacer la presentación en los 15 minutos que me concedieron. Les agradezco profundamente estar junto a ustedes, junto a la rebelión de la juventud. Y les quiero contar una experiencia que tiene que ver con esta rebelión y que tiene que ver también con este cuarto objetivo de las Naciones Unidas sobre este mundo sustentable que queremos para el 2030 y que es la educación de calidad, pero también el fin de la pobreza. Y les voy a contar testimonialmente cómo empezamos, pero también con alguna experiencia más. Vamos a la otra slide, por favor. Para que nos sigan y para que sigamos después de esta charla, esta reflexión, pusimos este hashtag que queremos que siga y que continúe y que sea más allá del fin de semana y que sea por mucho tiempo. Mejor educación ya es un reclamo, es un grito, es un clamor, donde quiero que nos ayuden, que se sumen con esa sublevación que significa rebelarse al destino. Cada uno de ustedes cuando eligió su educación, eligió ser algo más que la cuna donde nació. Por eso, mejor educación ya, y lo vamos a ir explicando. Vamos a la próxima, por favor. ¿Cómo empezó Educar 2050? Creo que acá hay 2 clics más, por favor. Nosotros empezamos con este título que allá por el 2006-2007, después de la gran crisis argentina, hablaba de hambre en el país de la carne. El título ya me da vergüenza, me duele. Y con un grupo de amigos y un grupo de juventud como ustedes, nos fuimos al Chaco, nos fuimos al norte, nos fuimos al impenetrable, a entender qué estaba sucediendo. Si era verdad lo que se decía, que los chicos morían de hambre, que era viajar al pasado. Y la verdad que todo lo que decía ese artículo en un diario español era verdad. Y allí miren detrás de esos chicos. Así viven en casas que no son casas, recorren caminos que no son caminos, recorren escuelas que no son escuelas, baños que no son baños. Esta es una realidad del año 2006, 2007, 2018. Esto continúa. Y esto nos movió y nos dijo, bueno, vamos para allá, ¿qué podemos hacer? Y fuimos con la soberbia del porteño a decir, vamos a ayudar. Y aprendimos mucho más de lo que nosotros creíamos. Me acuerdo que al principio íbamos a esos chicos y les decíamos, vengan a la escuela, vamos a jugar a la pelota. Y un chico nos preguntó, ¿qué es una pelota? Esta es la realidad de Argentina, el país futbolero. Vamos a la próxima. Esta foto la tengo en el corazón porque fue una de las primeras escuelas que visitábamos del impenetrable, donde nos dimos cuenta que la escuela era mucho más que un pizarrón, que una tiza. Era la sonrisa de esos chicos porque estaban juntos. Esta es un aula plurigrado, ¿no? Donde además el maestro les da de comer, es el psicólogo, es muchas veces el padre, es muchas veces la madre, es el transportista, los lleva todos los días, les lleva los remedios, los busca para que no falten. Pero esta realidad, vamos a verla ahora con los clics siguientes, por favor, me hace preguntarme por qué la transformación educativa en Argentina. En primer lugar, porque la enseñanza es obligatoria manon tropo, ¿no? ¿Qué es esto de que la educación es obligatoria y no la termina el 40% de los chicos que inician la secundaria? 40%. Son alrededor de 53.000 chicos por año que abandonan la escuela. Entonces, ¿por qué la transformación? Primero, por los que no le terminan. Vamos a lo siguiente. Estos son los últimos resultados de la prueba de aprender y los generales. 7 de cada 10 de los que terminan la escuela, es decir, los que están en 5º año, no pueden resolver un ejercicio simple de matemáticas. Y casi el 40% de esos chicos no comprende lo que lee, 3,8. Pero esta situación se convierte todavía, vamos al siguiente, se convierte todavía en más dolorosa si nosotros tomamos y las diferenciamos por nivel socioeconómico. Si hacemos eso, fíjense, 9 de cada 10 no resuelve un ejercicio de matemáticas
y el 60% no comprende lo que lee. Entonces, la respuesta empieza a llegar mucho más fácil, ¿no es cierto? ¿Cómo no vamos a transformar la educación si no estamos formando? Pero además, este es un derecho humano, declarado luego de las 2 guerras mundiales que tuvimos en el siglo pasado. Hace mucho tiempo que este es un derecho humano y en la Argentina seguimos teniendo estos números. ¿Estamos educando? Y fíjense, uno más, que nuestra Constitución garantiza el derecho de aprender, no solo de educar, de aprender. Y no estamos aprendiendo. Además de que la Ley de Educación Nacional la última, de hace 12 años, asegura hasta el hartazgo la educación de calidad y la educación equitativa, es decir, igual para todos, y garantiza esa educación para los que menos tienen. Sin embargo, nadie grita, nadie pide, nadie reclama. Por eso es que todos nosotros somos la voz de los que no tienen voz. Por eso la necesaria transformación educativa. Vamos a la próxima. ¿Qué fue lo que hicimos cuando empezamos a ir al Chaco y al principio empezamos a ayudar haciendo lo que podíamos? Hasta nos dimos cuenta por una madre de esas casas que les mostré antes, que en una reunión nos dijo, mire, yo no sé si ustedes van a instalar acá un jardín de infantes, una secundaria, lo único que sé que para mi hijo la educación es su salvavidas. Nunca encontré una mejor definición. Allí aprendí lo que era la educación como herramienta para combatir la pobreza. Y entonces, ¿qué hicimos? Dentro de las cosas que hicimos fue empezar a trabajar con los maestros, a escucharlos y a capacitarlos. Hicimos una red de escuelas y empezamos a trabajar en investigación. Antes de seguir con los clics, allá arriba a la derecha es una foto de una de estas escuelas. Todos los días izan la bandera. Y yo me pregunto, ¿qué les dio esa bandera? ¿Les dio todo lo que necesitaban? Y una anécdota que se ve muy poco, pero bien a la derecha, arriba de la escuelita, hay una antena de DirecTV o de televisión satelital. La habían puesto hace 2 años desde antes de que fuimos a esa foto. La escuela no tenía luz. Empezamos a trabajar en investigación, sigamos, porque dijimos, tenemos que ser serios. Acá pasa 3 clics seguidos. Uno más y uno más. En todos estos trabajos empezamos a preguntarnos y a respondernos, ¿cómo está la educación en el país? Si la educación es el camino para combatir la pobreza, investiguemos a fondo, tenemos que ser creíbles, busquemos evidencia rigurosa. Y trabajamos en todos estos papers que están en nuestra web, que nos dieron seriedad y que nos dieron algunas respuestas. Porque las respuestas se conocen, esa es otra cosa dolorosa. Inclusive en la última, en trabajar para el futuro. Como escuchábamos en la charla anterior, ya hay muchas cosas que se conocen. Del dicho al hecho falta mucho trecho, no las estamos poniendo en práctica. Vamos a la próxima, por favor. Nos empezamos a distribuir en diferentes zonas del país. No me tengo que ir al Chaco para entender lo que es la pobreza. Pero la verdad es que cuando empezamos a caminar el país, sigamos, acá son como 3 o 4 clics seguidos, empezamos a hacer diferentes actividades, capacitar a directores, estar cerca de los docentes, apoyarlos, entenderlos, reclamarles, estar cerca de los diferentes problemas políticos que había en cada provincia. La educación en Argentina es federal, 24 jurisdicciones, 25 con la nacional. Empezamos a hacer preforos o foros, digamos, llamando a la gente que sabe, escuchándola. Y también empezamos a tener participación con algunos invitados internacionales que fuimos distribuyendo por las diferentes provincias. Y así esto nos dio una noción de lo que estaba pasando en el norte, en el centro y en el sur. Vamos a la siguiente, por favor. Tal es así que en nuestros foros convocamos muchas veces a políticos y lo hicimos bajo campañas de comunicación. Porque como les digo, la verdad es que nosotros somos el altoparlante de mucha gente que no tiene voz. Y acá, una más, lanzamos una campaña que se llamó, la última elección presidencial, se llamó Yo Voto Educación. Hicimos un debate entre los candidatos a ministros de educación
de cada uno de los partidos. La verdad que fue muy escuchada, nos siguió mucha gente, pero yo hoy quisiera volver a pasar lo que dijeron cada uno de los candidatos, porque no lo estamos viendo en la realidad. Es decir, de vuelta la oratoria supera la realidad, supera los hechos. Y esto también hay que ponerlo en voz alta. Vamos a la próxima. En algún momento tuvimos una carambola, esas de las casualidades de la vida, nos llamó el Banco Interamericano de Desarrollo y nos dijo, miren, sabemos que están trabajando en Argentina por la mejora de la educación, queremos conectarlos. Y así formamos una red que nos hace estar hoy en 15 países de Latinoamérica. Y esos 15 países tienen una realidad bastante similar. Yo me puedo comparar con Finlandia o con Singapur, pero en realidad tengo mucho más que ver con lo que está sucediendo en Chile, en Perú o en Brasil. Y esto hace que hoy tengamos mucha más fuerza, porque esta realidad de pobreza y de desigualdad se da en toda Latinoamérica. ¿Ustedes sabían que Latinoamérica es la región del mundo más desigual? Donde los pedidos y los reclamos de las personas que viven cerca nuestra son parecidas. Y allí realmente nos apoyamos mucho y realmente estamos viendo que hay cosas que se están haciendo y se están haciendo bien. Argentina en el año 2000 era el país líder en Latinoamérica. Hoy, en lectura, 6º grado, estamos 9º. Vamos a la próxima. Una más. Ah, no, una menos. Me cortaron una. Volver al anterior. ¿Por qué pongo esta frase de Nietzsche? Porque si uno hace una encuesta entre los padres argentinos, el 84% responde que la educación de sus hijos es buena o muy buena. Pero como decía Wittgenstein, no hay nada más fácil que engañarse. Y es así. La gente no quiere escuchar la verdad porque quiere que sus ilusiones se vean destruidas. Y por eso es que tenemos que levantar más la voz. Porque prácticamente los padres no quieren reconocer su error. La educación no es solo de los docentes, no es solo de la escuela. Vamos a la siguiente. Es cierto que va a haber muchos cambios y es cierto que esos cambios nos van a reclamar mucho, especialmente a ustedes, los jóvenes. La inteligencia artificial, la biotecnología, la conectividad por un lente de contacto. Todo esto está modificando el mundo y cuando se modifica el mundo se modifica su educación. Pero como se preguntaba en la charla anterior, tenemos que hacer llegar esta tecnología a los que menos tienen. Y hay maneras, porque hoy casi todos tienen conectividad con su celular. Pero lo que tenemos que lograr es que se use mejor y tenemos que ir a las bases de esos chicos que no comprenden lo que leen. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes los jóvenes? La verdad, como antes le decía y nos pasó en muchas de las recorridas por el país, es que nos pedían que los acompañemos a hablar con las autoridades. ¿Por qué? Porque como les dice, somos un micrófono. Y a nosotros nos escuchaban un poco más porque íbamos con algún fundamento o con algún poder mayor. Y yo creo que ese poder mayor está en ustedes. Está en ustedes que, como jóvenes, hoy pueden hacer llegar el reclamo de una forma más vigorosa por las redes sociales. Ahí está la revolución, ahí estuvo la primavera árabe, ahí está el reclamo de mejor educación ya. Porque yo creo que esto es la única manera que nos escuchan. Cuando los políticos se dan cuenta que este es un tema ya, se van a levantar, se van a empezar a trabajar fuerte en esto. Pero sinceramente, necesitamos ayuda en el grito. Porque muchas veces transcurrimos y pasamos estas reuniones y empieza la euforia, pero luego no continúa. Y la necesidad es que esto continúe. La necesidad es que este grito sea un grito permanente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este elefante nos pasó por delante? Que la Argentina esté 9ª en Latinoamérica, imagínense si lo estuviera en fútbol.
Saldríamos a hacer manifestaciones, a que se vayan los jugadores y que la 9 de julio va a estar repleta. Y nos sucede en educación y no pasa nada. Entonces, ¿cuál es la justicia que tenemos con esa gente que tiene el derecho a aprender? La ley dice, la Ley de Educación Nacional en su artículo 3, dice la educación es prioridad nacional. Yo les pregunto, ¿ustedes la sienten como prioridad nacional? Vamos a la próxima. Yo les voy a contar una anécdota, pero es una anécdota que a mí me inspiró. Y la verdad que tiene que ver con ir uno a uno. Un padre lleva a su hijo, un hijo con inquietudes de 10 años, con mucho gusto por la naturaleza, lo lleva a pescar. Pero porque quería acercarse al hijo, quería hablar con él. Llegan a la noche, tenían una casa cerca del mar, y a la mañana siguiente no lo ve al chico, estaba ya en la playa. Y lo veía correr de un lado al otro. No había tomado el desayuno, el padre baja. Y lo ve que el chico estaba como tirando piedras hacia el mar. Y se acerca y se ve que no eran piedras, eran estrellas de mar. La playa estaba repleta de estrellas. Entonces se le acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy tirando estas estrellas porque si no van al mar se mueren. Entonces el padre se sonríe, va, lo abraza y le dice, no lo vas a poder hacer, son miles, cientos de miles de estrellas. No vas a cambiar la situación. Entonces el chico lo mira, se separa de él, agarra una estrella y le dice, a esta le voy a cambiar la situación. Y la tira al mar. Y además le dice, voy a buscar a mis amigos, voy a buscar a la gente que está acá cerca de la playa para que me ayude. Eso queremos de ustedes. Gracias. Gracias, Manuel. Un aplauso. La verdad, un placer escucharte y creo que en algún momento se me ponía la piel de gallina, ¿no? Y me parece súper poderoso esto que dijiste, este último mensaje. Cada persona vale, cada experiencia vale y tenemos una responsabilidad todos, ¿no? Nosotros como jóvenes tenemos una responsabilidad de tomar. Al fin y al cabo, bueno, incluyéndote a vos porque... Y con el mayor de los respetos, ser joven es una actitud, ¿no? ¿Vos te considerás un joven, Manuel? Tengo 60, respondan ustedes. Para mí tiene que ver mucho con esto de qué nosotros estamos haciendo en el día a día y cómo nos involucramos con el día a día. Y me resonaban algunas palabras de lo que decías. En los 60 la Universidad de Buenos Aires estaba entre las 10 mejores universidades del mundo. Argentina era llamada la docta latinoamericana. Como, qué fuerte que hemos caído, ¿no? Como me resonó muchísimo. La verdad que hemos caído, pero lo que más me duele es que el ruido de lo que cayó no significó un cambio. Es como que fuimos acostumbrándonos a esta situación y seguimos acostumbrándonos. Y si nosotros no pensamos en la educación como transformación hacia el futuro, no pensamos país, no pensamos en una Argentina distinta. Es como que de alguna manera nos dejamos llevar por esta corriente de que todo pasa y no estamos actuando con criterio. Educación es transmitir conocimientos, pero no solo conocimientos, sino los criterios para saber aplicarlos. Y esos criterios parece que no los tenemos, que no estamos razonando, que no tenemos poder de rebelión por el destino. ¿Cómo es posible que la cuna de estos chicos marque su destino? Y que no sea la educación la que les permita salir de esa cuna para tener un destino mejor. Es súper poderoso. Acá nos hacen algunas preguntas en Twitter. Adrián pregunta, ¿cuáles crees que fueron las principales demandas de los docentes y directores en tu experiencia? ¿Y qué era lo que querían aprender a enseñar? Pregunta él. A ver, es una pregunta muy profunda porque estamos justo ahora frente a un problema
casi les diría de grieta, ¿no? Donde parecería que de un lado están los jugadores A y del otro el B, donde hay un enfrentamiento. Y a los docentes los tenemos que entender, los tenemos que apoyar, porque además nos llenamos la boca todos diciendo la educación es lo mejor. La educación es lo que va a cambiar el futuro de la Argentina. Ahí está nuestro porvenir. Y a la hora de pagarles, le pagamos lo mínimo. ¿Dónde está la coherencia? Si Argentina quiere mejor educación, va a tener que tener más inversión. Evidentemente tenemos que exigir, como cualquier profesión, pero si la docencia es la clave, apostemos a la docencia. Entonces, ¿qué están reclamando los maestros? Muchos están reclamando tener las competencias para transmitir esto que acabamos de ver en la inteligencia artificial o que estamos viendo del futuro. Están cambiando las competencias, no solo es lo cognitivo. Hoy lo cognitivo lo tenemos en un clic de distancia a través del celular. Pero a ese maestro va a tener que saber más para indicarle a los chicos dónde está la verdadera ciencia, cómo llegar a ella y cómo tener el criterio para aplicar esa ciencia, lo que decíamos antes. Por eso que el docente siempre va a ser fundamental. Pero lo tenemos que ayudar para que en ese reclamo se convierta en un aliado y que cruce esa grieta, que la crucemos todos los argentinos, porque si no, no vamos a tener futuro. Parece que a veces en medio de las conversaciones de los medios de comunicación, todo como que la conversación parece sesgada, ¿no? Y parece que todo se manifiesta por bloques, ¿no? Los docentes opinan de una manera, y como que todo termina categorizado, ¿no? De alguna manera. Y esto hace que sea difícil por ahí la discusión. ¿Cómo crees que nosotros, los jóvenes, tenemos que informarnos? A ver, en primer lugar, tenemos todos responsabilidad de estar informados. Yo creo que hay muchas de estas cosas que no las sabíamos. No leemos las pruebas a aprender que salieron hace 3 o 4 semanas. No sabemos esta realidad de diferencia entre los que menos tienen y los que más tienen. No sabíamos que el 90% de los chicos de condiciones socioeconómicas bajas no resuelven un ejercicio de matemáticas sencillo. O sea, tenemos que interiorizarnos, tenemos que poner búsqueda de esto que hace el futuro del país. Ahora, la verdad, si vos me decís, es cierto, hay segmentos, ¿qué otra cosa puede unirnos como país que la educación? ¿Qué otra bandera nos puede unir tanto? ¿Cómo es posible que estemos enfrentados por esto? Si en el año 83 nos unió la democracia, hoy que nos una el celeste y blanco de la educación. Fantástico, Manuel. Perdón que estoy mirando, me están haciendo serias. Parece que no sé si está viniendo alguna persona o eso. ¿Tenemos un invitado? ¿Sí? Te agradezco muchísimo, Manuel, por haber estado acá con nosotros. Te agradezco mucho. Los chicos, creo que es súper interesante tu punto de vista y creo que es importante que nosotros tomemos decisiones y pensemos no solo en base a lo que creemos, sino en base a la experiencia, ¿no? Y lo que hemos, ¿no? Lo que se ve desde hace mucho tiempo. Y creo que es un gran aporte el tuyo en toda nuestra conversación. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso para Manuel, por favor. Un aplauso grande, gracias.